Hi there, how are you doing? En la clase de hoy vamos a hablar de los pronombres relativos y también de los adverbios relativos. Pero antes de empezar la clase, quería hablaros de italki. Italki es una plataforma online para aprender idiomas, prácticamente cualquier idioma. Tenéis miles de profesores nativos y no nativos que os harán adquirir fluidez en la conversación mediante un inglés real, el que habla la gente normalmente, y podéis disponer de clases personalizadas que podrán ser, por ejemplo, de inglés de negocios o de cualquier otro tipo de inglés específico. Y también se adaptarán a vuestro horario, al horario que más os convenga. Son clases online, en directo, y el precio es muy interesante y asequible. En la descripción del vídeo tenéis un enlace mediante el cual podréis registraros, y si hacéis una primera compra de una clase, pues italki os da un crédito de $10 que en unas horas aparecerá en vuestra cuenta para vuestra primera clase. Bueno, y ahora vamos a seguir con la clase de hoy. Bien, los pronombres relativos y los adverbios relativos. ¿Cómo los traducimos? Pues los podemos traducir por que, quién, quiénes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual. Todos van sin tilde. No es qué es eso, no. Es que sin tilde, que lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, son palabras que se refieren a algo anterior, y puede ser, ese algo anterior puede ser una persona, un animal, una cosa, e incluso una oración completa anterior. Vamos a ver ejemplos. Yesterday I met Alice, who is a teacher in my school. Ayer conocí a Alice, que es una profesora en mi colegio. Bien, tenemos aquí who, quién o qué, y se refiere a Alice, en este caso a una persona. Segunda oración. That is a dog which bit me. Ese es el perro que me mordió. Which se refiere a animales y cosas. En este caso, un perro. Which se refiere a dog. Tercer ejemplo. This is the house which they sold. En este caso, which se refiere a una cosa, que es la casa que ellos vendieron. Esta es la casa que ellos vendieron. Y el último ejemplo. She talked about robotics, which is interesting. Ella habló sobre robótica, que es interesante. Bien, aquí which se refiere a una oración completa. Ella habló sobre robótica, lo cual, es decir, el haber hablado sobre robótica es interesante. Los pronombres relativos más importantes son who, que se refiere a personas, y traducimos por quién, qué, el cual, la cual, etc. Which, que se refiere a animales, cosas u oraciones anteriores completas. That, que es una especie de comodín que sirve un poco para todo o casi todo, más bien, y se refiere a personas, animales o cosas. Nunca a oraciones anteriores completas, pero sí a personas, animales y cosas. Es decir, sustituye a who y a which en algunos casos. Luego veremos en qué casos. Y también tenemos un conjunto vacío, hemos puesto aquí, que significa que podemos no poner ninguno de los tres. ¿Cuándo podemos usar este hueco o conjunto vacío, es decir, no poner ninguno de ellos? Pues cuando después del relativo va un sujeto, y cuando la oración no va entre comas o después de una coma. El hueco se refiere a personas, animales y cosas, es decir, sustituye
a which o a who, pero solo en estos casos, cuando después va un sujeto, cuando la oración no va entre comas o después de una coma. Bien, vamos a ir viendo ejemplos de este conjunto vacío con cada uno de ellos, con who y con which y con that. Bien, y vamos a empezar con who, quién, qué, el cual, la cual, pero siempre referido a personas. Vamos a ver ejemplos. That is the girl who lives near my house. Esa es la chica que vive cerca de mi casa. Bien, aquí podemos poner who, que se refiere a personas, en este caso the girl, pero también podemos poner that. That is the girl that lives near my house. Este that, lógicamente, es distinto de este that. Este es un demostrativo, esa, o ese, en este caso esa, y esto es un relativo. Es la misma palabra, pero significan cosas distintas y se usan para cosas distintas. Bien, aquí decíamos que podíamos poner who o that. Después va un verbo. Por tanto, cuando después va un verbo, no podemos quitar, los relativos. ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente oración? That is the girl who I, sujeto, met yesterday. Esa es la chica que yo conocí ayer. Entonces, esto es un sujeto y cuando después del relativo va un sujeto, podemos omitirlo, es decir, no ponerlo. Es decir, aquí podríamos poner that y también podríamos no poner nada. That is the girl that I met yesterday. That is the girl who I met yesterday. Y that is the girl I met yesterday. Saltándonos los relativos. ¿De acuerdo? Fijaos en el tercer ejemplo. That girl, who I met yesterday is from England. Bien, aquí lo que tenemos es una oración entre comas que se llama una oración non-defining o en español explicativa, es decir, da una explicación sobre quién hablamos, en este caso esa chica, y cuando va entre comas solo podemos poner who, no podemos poner that, aquí that, no podríamos ponerlo, y por supuesto quitarlo tampoco podríamos, solo podemos poner who, entre comas. Fijaos ahora en este ejemplo, she's Jane, who works here. Ella es Jane, la cual o quien trabaja aquí o que trabaja aquí, pero es después de una coma y por tanto solo podemos poner who. No podemos poner that y no podemos eliminarlo. Parecido a who tenemos whom. Whom es usado de una manera más formal, sobre todo en lenguaje escrito. Es muy raro en lenguaje oral. ¿Y qué características tiene? Pues ambos se usan para personas. Nos referimos a personas. Pero mientras que who puede ser sujeto en la oración o también objeto en la oración, whom solo puede ser objeto, no sujeto. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho antes, es más formal. Fijaos en este ejemplo. That is the girl whom I met yesterday. Bien, esta oración es una oración formal, la usaríamos en algo escrito y formal.
Podríamos poner también who, que de hecho es lo que más se pondría con respecto a whom. Se pondría who en vez de whom más a menudo. También podemos poner that, todavía más informal, that. Y también podríamos no poner nada, porque tenemos un sujeto aquí. Bien. That is the girl whom I met yesterday. Esa es la chica a quien yo conocí ayer. That is the girl who I met yesterday. Lo mismo significa that is the girl that I met yesterday. Y that is the girl I met yesterday. Nos saltamos directamente al sujeto. Bien, pero ahora fijaos en esta oración de abajo. That is the girl who lives near my house. Bien, aquí podríamos poner whom. No podemos poner whom porque aquí who es el sujeto de este verbo. ¿Vale? Y hemos dicho que whom solo puede ser objeto, nunca sujeto. Por tanto, that is the girl who lives near my house. Esa es la chica que vive cerca de mi casa. Y who es sujeto de lives. Aquí podríamos poner that, que sí puede ser sujeto, y no podríamos poner conjunto vacío, es decir, eliminarlo, no podríamos. No podríamos porque después no va un sujeto, va un verbo. Hemos dicho que solo podemos eliminar cuando después va un sujeto. También es común usar whom con preposiciones antes de whom, por ejemplo, for, with, to, from, etc. Por ejemplo, this is the person for whom I work. Esta es la persona para quien yo trabajo. ¿De acuerdo? Esto es una oración formal y aquí no podríamos poner for who, for that y mucho menos quitarlo. Aquí tiene que ser así a la fuerza y no hay otra manera. Bien. No hay otra manera cuando hablamos en un lenguaje formal. Pero podemos hacer lo siguiente. This is the person I work for. Y entonces la preposición for la ponemos al final de la oración y entonces ya no ponemos whom, sino que ponemos who, that o nada, porque esto es un sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, this is the person who I work for. Esta es la persona que yo trabajo para. Bien, esto en español es muy raro, pero en inglés es común, muy común. This is the person that I work for. Es la persona que yo trabajo para la cual yo trabajo. Y también, puesto que esto es un sujeto, podemos eliminarlo. This is the person I work for. Esta es la persona para la cual yo trabajo. Bien, a pesar de que aquí va un sujeto, whom no lo podemos eliminar cuando tenemos una preposición delante. Si la ponemos antes de whom, no podemos eliminar whom. Vamos a ver otro ejemplo con otra preposición, en este caso with. She's the woman with whom I live. Ella es la mujer con quien yo vivo. Bien, tenemos la preposición with y whom. Ya he dicho antes que esto es una manera formal de hablar, sobre todo de escribir. She's the woman who I live with. Y
pasamos la preposición al final, ¿ok? Y podemos poner who I live with, that I live with, o simplemente woman I live with, y quitamos el relativo. Formal, informal. No podemos quitar ni poner that ni nada de eso. Aquí podemos poner who, that o nada, siempre y cuando pongamos la preposición al final. Y vamos a ver un último ejemplo con otra preposición, en este caso to. That is the man to whom I spoke. Ese es el hombre a quien yo hablé o con quien yo hablé. Bien, tenemos una preposición to y whom, lenguaje formal, que convertimos en informal de esta manera. That is the man who I spoke to. Ponemos la preposición al final, ¿ok? Y ya podemos poner who, that o nada. That is the man I spoke to. Y esto es muy común en lenguaje hablado, lenguaje escrito también, informal. Ok, vamos a hablar ahora de which. ¿Para qué usamos el relativo which? Para cosas, animales y oraciones completas. Vamos a ver un primer ejemplo. This is the car which I bought yesterday. Este es el coche el cual yo compré ayer. Bien. Aquí, después de which, tenemos un sujeto. ¿Y qué pasa cuando tenemos un sujeto? Que podemos poner that, pero sobre todo que podemos no poner nada. This is the car I bought yesterday. This is the car that I bought yesterday. This is the car which I bought yesterday. Por supuesto no podemos poner who porque who solo es para personas. Bien, vamos a ver otro ejemplo con which. I'll buy the car which runs fastest. Bien, aquí tenemos which y aquí tenemos un verbo. Cuando tenemos un verbo no podemos quitar el relativo. Sí podemos poner that, pero no quitarlos. Ok, I'll buy the car which runs fastest. Compraré el coche que corra más rápido. El cual corra más rápido. Podemos poner which o that. Otro ejemplo. That is the dog which bit me. Aquí, en este caso, en vez de una cosa, es un animal. Y para animales también usamos which. That is the dog which bit me. De nuevo tenemos un verbo, por tanto podemos poner which o that. ¿Okay? Otro ejemplo. I work 12 hours a day, which is so tiring. Trabajo 12 horas al día, lo cual es muy cansado. Y como tenemos una coma, no podemos poner nada que no sea which. That is so tiring no es posible y mucho menos no poner nada. Tenemos que poner, después de una coma, which obligatoriamente cuando nos referimos, en este caso, a una oración. Which sustituye a la oración completa anterior. Bien, cuando tenemos una oración entre comas, con el relativo, entonces no tenemos más remedio que utilizar el relativo que le corresponda. Si hablamos de cosas, which. Si hablamos de personas, como antes, who, ¿vale? Pero en este caso es cosa, por tanto es which. This phone, which I bought yesterday, is very good quality. Este teléfono, el cual yo compré ayer, es de muy buena calidad. Entonces, which aquí no puede ser sustituido por that, ni mucho menos quitarlo. ¿Por qué? Porque va entre comas. Es una non-defining clause, una oración explicativa en español que se llama, y por tanto no
podemos quitar. Ni who cuando es para personas, ni which cuando es para cosas. Vamos ahora con whose. Whose se usa prácticamente igual que en español y sirve para personas, animales o cosas. Es bastante formal también. El significado es cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Y vamos a ver ejemplos. That is the woman whose dog bit me. Esa es la mujer cuyo perro me mordió. Bien, esto se puede decir, pero hay formas más fáciles de decirlo. Por ejemplo, that woman's dog bit me. El perro de esa mujer me mordió. Bien, pero lo usamos igual que en español. Bien. Choose a dog whose ears are straight. Elige un perro cuyas orejas sean rectas. Bien, pero es más fácil decir choose a dog with straight ears. Elige un perro con orejas rectas. ¿Vale? Otro ejemplo. They bought a house whose backyard is huge. Ellos compraron una casa cuyo jardín trasero es enorme. Pero también podemos decirlo, they bought a house with a huge backyard. Bien, whose no tiene ningún problema, siempre y cuando sepamos usarlo en español. Si lo sabemos usar en español, en inglés también, no tendremos problemas. Y bien, hemos hablado hasta ahora de los pronombres relativos. Ahora vamos a hablar de los adverbios relativos. Bien, tenemos en primer lugar where. Y siempre se va a referir a lugares y lo traducimos por donde o en el que o en la que, etc. Donde sin tilde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, that's the house where I live. Esa es la casa donde yo vivo, en la que yo vivo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, this is the pub where we first met. Este es el pub donde nosotros nos vimos por primera vez o nos conocimos, en el que nosotros nos vimos por primera vez. Este no tiene mayor complicación, es igual que en español. Tenemos también when, que se va a referir a tiempo y lo podemos traducir por cuando o en que. Bien, por ejemplo, 1492 was the year when America was discovered. 1492 fue el año cuando o en que América fue descubierta. Bien, esto es una forma poética o literaria de hablar. Normalmente vamos a decir America was discovered in 1492. América fue descubierta en 1492. Más que hacer esta oración tan larga y complicada. Pero bueno, para un lenguaje escrito, poético, literario, etc., pues sí lo usamos de manera formal. Al igual que, por ejemplo, March is the month when we got married. Marzo es el mes en que nosotros nos casamos. Pues lo normal es decir nosotros nos casamos en marzo. We got married in March. Pero bueno, esto es otra manera de decirlo usando when como adverbio relativo. Tenemos también why, que va a indicar causa y lo vamos a traducir por la que o por la cual. Se suele usar con la palabra reason, reason why, razón por la cual. He was very rude. That's the reason why she left him. Él era muy grosero. Esa es la razón por la que o por la cual ella lo dejó. Por último, vamos a ver hoy un relativo llamado nominal relative, relativo nominal, o free relative, relativo libre. Y este sí se usa muchísimo y lo traducimos por lo que. Por ejemplo, what I said is the truth. Lo que yo dije es la verdad. O that's what I think about him. Eso es lo que pienso sobre él.
o do what you can. Haz lo que puedas. Este, como digo, sí se usa mucho y conviene saber qué significa, cómo se traduce lo que, lo que yo dije, lo que yo pienso, lo que puedas, etc. Bien, y vamos a ver un fill in the blank exercise para ver si habéis comprendido esto de los relativos. Vamos con el primero. Number 1. Mark is the boy she loves. Ya sabéis que a veces vamos a poder poner varias opciones. Mark es el chico ella ama, que ella ama. El chico es una persona. Entonces, ¿qué debemos poner en el hueco? ¿Qué relativo? Pues se refiere a personas. Who she loves. Pero she es un sujeto, ¿verdad? Podemos poner también that. Y por ser un sujeto podemos poner nada. ¿Ok? Mark is the boy she loves. Podemos suprimirlo. ¿Ok? Number 2. This is the car I want to buy. This is the car es una cosa, por tanto, el relativo debería ser which. También podemos poner that. Y también podemos no poner nada porque tenemos un sujeto después. This is the car which I want, that I want, o I want to buy directamente. Number 3. Jane, hueco, coma, muy importante, was at the party too, is my cousin. Bien, como tenemos coma, solo podemos poner o who o which. ¿Ok? Por tanto, como es una persona, tenemos que poner, exacto, who. Who was at the party too is my cousin. Jane, que estaba en la fiesta también, es mi prima. Ok. Number 4. His laptop, coma, muy importante, he bought last week, is expensive. Laptop es una cosa, por tanto, no sería who, sino que sería which. ¿Podemos poner that? No. ¿Podemos no poner nada? Tampoco. ¿Ok? Solo which. Number 5. John is the man we met yesterday. Bien. The man es una persona y podemos poner who. Y como no es sujeto, puesto que el sujeto es este, podríamos poner whom. ¿Ok? John is the man who we met, whom we met. ¿Ok? Number 6. Jennifer, coma, muy importante, son works for me, is a nurse. Bien. Aquí solo cabe cuyo hijo trabaja para mí, por tanto, solo podemos poner whose. Jennifer, cuyo hijo trabaja para mí, es una enfermera. Number 7. Tell me you think about him. Tell me what you think about him. Okay? Number 8. There were times we had no problems. Times. Épocas. Había o hubo épocas en que o cuando, ¿de acuerdo? Cuando, when, we had no problems. Había épocas en las que o cuando no teníamos problemas. Number 9. This is the town I was born. This is the town where. Es un sitio, por lo tanto ponemos where. Number 10. You look thoughtful. Coma, muy importante. Worries me. Pareces pensativo, lo cual me preocupa. Lo cual. Which worries me. Lo cual me preocupa. Bien, y hemos acabado la clase de hoy, pero no quería despedirme sin recordaros que tenéis en la descripción del vídeo un enlace para la plataforma online
italki, y en ella podéis registraros y podéis comprar vuestra primera clase. ¿Ok? Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.